Así que cuando nosotros miramos la Biblia nos entrega a nosotros con claridad la voluntad de Dios para nuestra vida. La fornicación. La fornicación es nada más que relaciones sexuales voluntarias en personas solteras. La fornicación son relaciones sexuales voluntarias en personas solteras. El adulterio es relaciones sexuales cuando uno de las dos personas es casado o soltero, ¿verdad? Aunque en la Biblia, al estudiar la Escritura, esta palabra fornicación y adulterio muchas veces se usa indistintamente, como una misma palabra, ¿verdad? Así que el Señor, por otro lado, nos muestra a nosotros que todos estos problemas que hay en la humanidad de inmoralidad tiene que ver con nuestro corazón. El problema está en el corazón. Y este problema de la fornicación y el adulterio es lo que más mata a los creyentes. Lo que más frustra a los creyentes. Porque el creyente sabe que no tiene que hacerlo. Y cuando lo hace, se siente podrido y cuando el diablo comienza a trabajar en su mente y en su corazón. En su Biblia, por favor, en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Observemos lo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5 y en el versículo 28. Mateo capítulo 5, versículo 28. Veamos por favor. Dice el Señor: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. Aquí no hay intimidad física, pero está el deseo, ¿verdad? En el libro de Marcos y el capítulo 7, por favor, en su Biblia, versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. Observemos en la Escritura. Esta mañana vamos a estar mirando la Biblia, ¿verdad? Marcos capítulo 7, versículo 21. Dice la Escritura la palabra de Dios. Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que vemos eso como introducción acerca de la fornicación y del adulterio. En primer lugar, esa era la introducción. En primer lugar, la fornicación y el adulterio es pecado antes de la ley. La fornicación y el adulterio es pecado aún antes de la ley. Estamos estudiando el libro de Génesis, capítulo 39. Por consiguiente, cuando nosotros conocemos un poco la Biblia, nos damos cuenta que estamos hablando aquí en este pasaje de José. Por consiguiente, inmediatamente observamos que la ley todavía no existe en el planeta. ¿Por qué? Porque la ley viene al mundo 400 años después de Abraham. Después de Abraham, 400 años con Moisés, recién aparece la ley en el monte Sinaí, entregada por Jehová Dios, por Elohim, a Moisés. Y aquí estamos recién con José. Había tiempo atrás muerto Abraham, Isaac,
Jacob está vivo todavía hasta el capítulo 39. Por consiguiente, no hay ley. ¿Estamos claros? No están los 10 mandamientos. ¿Estamos claros, hermanos? Bien. Eso tenemos que entenderlo bien. Que estamos no bajo la ley, sino antes de que la ley se escribiera. Ahora, por favor, volvamos a Génesis capítulo 39 porque es el pasaje que estamos estudiando. Génesis capítulo 39. Volvamos a nuestro pasaje, a José, y observemos qué es lo que la Biblia nos dice a través de José en un tiempo en donde aún no existe la ley de los 10 mandamientos. Dice, capítulo 39, versículo 9, le dice José a esta mujer, porque la mujer de Potifar le dice a José, duerme conmigo. Ya lo dijimos la semana pasada, la antepasada, hemos estudiado ya mucho en este capítulo, y ella insistía, todos los días le decía lo mismo, parecía disco rayado, ¿verdad? Duerme conmigo. Y él le dice, versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto, ¿qué dice? Tú eres, ¿qué dice? Su mujer. ¿Estamos claros? Él está recordando a ella. Por cuanto tú eres su mujer, pregunta, por si todavía no le cae la chaucha, pregunta, ¿cómo? Él le dice, un joven aún, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Recuerden, no estamos bajo la ley. Pero sin embargo, de algún modo u otro, José sabe que la fornicación, en este caso para él, y el adulterio para ella, es pecado. ¿Estamos claros? Ese es el punto. Así que José le hace ver a ella este pecado. Quiero mostrarles una cosa curiosa que les prometí el domingo pasado, pero que ustedes no me lo han preguntado. Pero eso lo voy a mostrar. Aquí tengo dos libros, porque mi responsabilidad es compartir lo que dice la Biblia. Para eso el Señor me llamó y para eso el Señor capítulo 39, ahí está la visita y lo hago. Yo lo voy a leer de ella. Tengo en mi poder, esta es una réplica, una copia de la Biblia del oso. La primer Biblia en español que salió a la luz mundial. Fue la primera, igual a esta. El mismo forma de papel, el mismo tamaño, el mismo peso, buscaron igual, es idéntica. La primer Biblia en español, conocida como la Biblia del oso, porque le pusieron en su tapa a un oso parado en un árbol para alcanzar un panal de miel. Basado en Isaías 48, que dice, secase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y gracias al Señor, que un hombre llamado Casiodoro de Reina, un español, que estaba preparándose para monje, y en ese monasterio, sí, porque convento de las monjas, en ese monasterio llegó otro hombre maravilloso, dice la historia, llamado Julianillo, un hombre muy flaco, muy delgado, comenzó a esconder Biblia ahí en España, donde y Casiodoro de Reina, Cipriano Valera y otros cuantos más estaban estudiando para curas, para monjes, y escondieron la Biblia. El abad, que es el monje superior de ese monasterio, encontró una Biblia y empezó a leerla, se convierte al Evangelio, él, como novedad le lleva a todos los curas ahí la Biblia y se convierte en una cantidad de hombres que se están preparando para ser sacerdotes católicos. La noticia llega a Italia y comienza la persecución. Y huyen como 15. Entre ellos Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, que fuera de España
escriben esta Biblia. Esta Biblia está en el español antiguo, difícil de entender. Hermano, ¿abrió en 39? La cinta, téngalo ahí y me sigue, por favor. Dice capítulo 39, versículo 1. En la suya no le aparece, por eso estoy usando esta. Esta está más inspirada que la suya. Dice, y descendió, voy a tratar de leerlo en el español del nuestro. Y descendió José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia egipciano, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vamos a sacar una foto, el Nico, esto y lo va a mostrar. La versión antigua de la Biblia, la primera versión, y después esta la escribió Casiodoro de Reina en el español antiguo. Después nuestro español sufrió un cambio al español que tenemos hoy y se escribió esta. ¿Ya? A esta le hizo una revisión otro español llamado Cipriano de Valera. Y es por eso que nuestra Biblia se llama Reina Valera. Porque en España, al igual que en la Biblia, los hombres tenían un nombre, pero el apellido se apellidaban de la ciudad donde salieron. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, reina en la ciudad, Valera era otro, como Saulo de Tarso. ¿Qué apellido tenía? No sé, pero él nació en Tarso. Como el amigo de él, que era de Chipre, Bernabé, de Chipre, chipirota, ¿verdad? Ahora, una cosa curiosa. Si ustedes prestaron atención, en la versión antigua, en el español antiguo, dice que este hombre Potifar era eunuco. Por consiguiente, nuestra versión no lo dice. Ahí va uno de los problemas, porque tenemos que ser un poco justos, ¿verdad? Todas las mujeres no son malas. Entonces, dice la Biblia que Potifar era eunuco. Ahora bien, ¿esta mujer no sabía que el hombre era eunuco? Claro que lo sabía, hermanos. ¿Usted conoce la diferencia entre un buey y un toro? ¿Qué es un buey? Un buey es un toro castrado. Lo castran. Al ser castrado, él crece y llega a ser un animal de tiro, con mucha fuerza, más que un toro, ¿verdad? Cuando a un hombre, hay tres tipos de eunucos, pero no es el tema para esta mañana. Bíblicamente hay tres tipos de eunucos, ¿verdad? Cuando castraban a un hombre, lo hacían para cuidar a las reinas, a las doncellas, a las hijas del rey, porque con ellos sexualmente no pasaba nada. ¿Me entienden? Este hombre era así. Ella siempre lo supo, porque físicamente estos hombres se desarrollaban mucho. Así que eran muy buenos guardaespaldas. Tal vez esa es la razón que cuando José llega al palacio, ¿verdad? Recordemos 17, 18, 19, no tenía más que 19 años de edad, un joven buen semblante y como decía la escritura, se me dio vuelta mi hoja, dice aquí, y José era de hermoso semblante y bella presencia, pues. ¿Verdad? Entonces la mujer dijo, aquí está la mía, y preparó, después de tanto machacarle con el mensaje que no le resultó, comenzó a hacer todas las cosas que vimos la semana pasada, ¿verdad? Así que, pero el punto es el siguiente, que José, hermana, deje reírse por favor, que José la pone en su lugar. Él bíblicamente la pone en su lugar, diciéndole a ella, mire, tu marido no me ha reservado nada, solamente tú. Por cuanto tú eres su mujer. Tú dijiste sí, nadie te puso la pistola en la espalda. ¿Verdad? Y luego dice, por cuanto tú eres su mujer, eres su mujer. ¿Me entiendes? Ahora bien, la fornicación y el adulterio es pecado. ¿Por qué yo creo que es pecado? Porque observemos versículo 9. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer.
Pregunta José a esta mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Entonces, para José, como hebreo, acostarse con una mujer que es casada con otro hombre, para él era algo malo. Luego dice, ¿y pecaría contra Dios? No solamente para José es algo malo, sino que también dice que es pecado ante Dios. ¿Estamos claros? Estamos fuera de la ley, todavía no hay ley. No están los mandamientos. Pero José lo dice muy bien y lo entiende muy bien. ¿Cómo pecaría contra Dios? Le pregunta José a ella. Claro que ella no está ni ahí con Dios. No es hebrea, ¿verdad? Tenía muchos dioses en ese país. Ahora bien, el pecado, hermanos, el pecado, cualquier pecado tiene, yo veo abiertamente en la Biblia, dos direcciones. Una es vertical. Vamos a la Biblia. Lucas capítulo 15. No cierren en su pasaje. Lucas 15, por favor, en su Biblia. Y observemos lo siguiente. Y la Biblia no cambia, hermano. Dios es consistente. Lo que dijo ayer, lo dice hoy y lo dirá mañana. Dios no cambia. Y eso es lo interesante con Dios. Nosotros cambiamos, pero Dios no. Por eso que Dios no es católico. Se me salió. Ayer en la noticia vi que en Argentina, ¿verdad? 2 mujeres lesbianas bautizaron a su guagua en una iglesia católica, la principal. ¿Dónde estuviste tú, mijo? Tú. Córdoba, en Córdoba. Allí el cura bautizó a la niña y la madrina es la presidenta de la República. Pero una de las lesbianas dijo, estamos felices porque la iglesia católica nos está aprobando. Y no cualquier iglesia, es la más importante de aquí de Córdoba. Qué interesante. Hermanos, vamos para allá. Nuestro país va para allá. Lucas 15, dije, versículo 18. Lucas 15 y 18. Dice el joven, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, abiertamente encontramos aquí que este joven, conocido como el hijo pródigo, cuando pecó, reconoció que el pecado también tiene 2 direcciones. He pecado, le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios y contra ti. Un pecado terrible, ¿verdad? No merezco ser tu hijo. Y lo mismo que vemos con José, lo mismo en otras palabras. ¿Cómo yo voy a pecar? Contra tu marido, contra ti. ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? Posible. Ojo, eso todo dentro de una época en que no hay ley de los mandamientos. José lo entiende. Lo vemos en el huerto. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. ¿Había ley? No. Pero supieron que hicieron algo malo. Bien, estamos claros. La fornicación y el adulterio es pecado antes de la ley. Era pecado antes de la ley, lo hemos visto. En segundo lugar, la fornicación y el adulterio es pecado durante la ley. Con mayor razón, cuando llega la ley, hay pecado. ¿El hombre lo comete? Claro que sí, porque el hombre no ha cambiado. Siempre sigue siendo igual. Es interesante que al observar la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta que el 7º mandamiento es tajante. Vamos a la Biblia. En el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Observemos que dice aquí la Escritura, la palabra de Dios, en Éxodo 20. De repente se me olvida que están grabando, hermano, así que es un drama esto. Éxodo 20, versículo 14, dice, no cometerás, ¿qué dice? Adulterio. Ahí es ley, está abiertamente, no cometerás adulterio. Y lo mismo que no fornicarás, porque es lo mismo, porque es el mismo acto. 14, es el mismo acto, no cometerás adulterio.
dice lo mismo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18, cuando se vuelve a repetir la ley otra vez a la gente nueva, los hebreos nuevos que crecieron en el desierto, ¿verdad? Así que estamos ahora durante la ley. Y voy a mostrarle un ejemplo maravilloso que a mí me impresionó mucho cuando estudiamos y estuve enseñando años atrás el libro de Samuel. Les invito a ir, por favor, al segundo libro de Samuel y en el capítulo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Aquí la escritura, la palabra de Dios, es muy clara en enseñarnos esta historia. Esta escena de 2 Samuel, capítulo 13, ocurre más o menos 1011 años antes de Jesucristo. Pero sí había ley, porque aquí vamos a estudiar a uno de los hijos de David. Sabemos que David era un hombre que tuvo varias esposas, tuvo hijos en varias mujeres. Y eso es la consecuencia, ¿verdad?, de todo este problema. Sabemos la decadencia que él tuvo, ¿verdad? Y este hijo llamado Amnón se enamoró de una hermanastra que era hermana de Salomón. Esta chica, bellísima, tiene que haber sido como Salomón, ¿verdad? Y la escritura, la palabra de Dios, nos enseña aquí en este pasaje que este joven, Absalom, quiero decir, hermana de Absalom, este joven se enamoró de ella. Bueno, al estudiar la escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta que el enamoramiento no es bíblico. Porque cada enamoramiento en la Biblia, lo enseñé años atrás, termina en muerte. Entonces el joven estaba entusiasmado con ella. Llega un amigo medio pariente y le hace un plan para poder engañar al padre de la muchacha y a la muchacha para que él pudiera acostar con ella. ¿Verdad? Es más o menos la historia. Pero vamos al capítulo 13, versículo 11. El rey David permite que la muchacha vaya a la casa de este bribón, como decía alguien por allí, Amnón, que se hizo pasar por enfermo, se acostó y dijo: mire, esta enfermedad, papi, si me pasa, si mi hermana viene a mí y me prepara una tortilla y me la lleva a la cama. Bueno, mejor veamos qué dice la Biblia. Versículo 11, 2 Samuel capítulo 13, versículo 11. Observemos. Y cuando ella se las puso delante, en las tortillas, las hojuelas, lo que es tortilla para nosotros, ¿verdad?, para que comiese, asió de ella este hermano, Amnón, y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo, o sea, duerme conmigo, lo mismo que la mujer de Potifar a José, duerme conmigo. Ella, versículo 12, entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Aquí vemos un caso de fornicación, pero en violación. Que es más grave, la ley. Ya vamos allá. Pero el punto es el siguiente, que aquí esta chica hebrea, como el chico, que son hermanastros, también hebreo, donde la ley le entra por un lado y le sale por otro, como nosotros. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con los hebreos? Ninguna, solamente que en ellos corre sangre hebrea, en la nuestra no. Y muchas veces hacemos lo mismo que ellos. Él le dice: ven, hermana mía, acuéstate conmigo, porque están en la alcoba, están en la pieza, como el amigo le dijo: acuéstate, pon cara de enfermo. Y él puso cara de enfermo y estaba muy languecidiendo y flaco, demacrado, porque esto venía de tiempo, ¿verdad? Hasta crear toda esta cosa. Y le dice a su hermanastra: duerme conmigo. Y ella le responde: no,
hermano mío, no me hagas violencia. Lo primero que ella le dice, no me hagas violencia. Va a decir, no me violes. Violencia, no me violes. Luego ella le dice, no se debe hacer así en Israel. En otras palabras, ella está diciendo, oye, recuerda lo que dice la ley. No fornicarás, no adulterarás. La ley no lo permite. Luego le dice ella, no hagas tal vileza. ¿Cómo vas a actuar como un hombre vil? De un cambio. Él no recapacitó. Como él no recapacitó en cuanto a todas las 4 cosas que ella le dice, ahora ella le hace pensar en ella. Y le dice, ¿a dónde? Le pregunta ella, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Si tú me violas a mí, ¿dónde me voy a meter yo como una mujer deshonrada, como una hija del rey? ¿Dónde? Además, ella vestía un traje de color, la única mujer casi que vestía traje de color, igual que José, como hija del rey. Porque ella cuando pasa esta escena se lo saca. Ya no merece vestir ese traje, ¿verdad? ¿Dónde iría yo a esconderme? Si tú me quitas la honra, si tú me quitas el honor, eso es la virginidad, honra y honor. Pero ¿cuánta gente ahora quiere ser deshonrada? No está ni ahí con la honra ni el honor. Y luego ella le recapacita. Si tú no me quieres oír, tú tienes que entender que serás estimado como uno de los perversos de Israel. Pero él no recapacitó. La forzó y se acostó con ella. Ahora, ¿qué decía la ley en cuanto a esto? La ley dice y dirá que cuando la joven se casaba y no era virgen, vamos a ver qué dice la Biblia mejor. Vamos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio 22. Aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, la escritura, la palabra de Dios es clara cuando una joven se casaba, pero que no era virgen. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 20. Mas si resultase ser verdad que no se halló virginidad en la joven, 21. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Morirá la que se casó no siendo virgen. Por cuanto, ¿qué dice? Observe que usa el mismo lenguaje. Hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, esta joven, hermanastra de Amnón, sabía que eso le esperaba. ¿A dónde voy a ir yo? Si ahora me van a apedrear todos fuera de la casa de mi padre, por tu culpa, tú eres hermanastro mío. Eso no se debe hacer. No está ni ahí. La Biblia dice que los adúlteros debían de morir. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, observen, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Pregunto, tengo una pregunta que se me viene a la mente. ¿Qué pasaría hoy si en nuestro país
Por ley, nuestra presidente dice, ahora vamos a hacer lo que dice la Biblia en cuanto a la fornicación y el adulterio. Vamos a hacer lo mismo. ¿Cuántos quedarían vivos? Esa es la pregunta. Suena divertido, pero piensa. Ahora, ¿quién dijo la ley? Dios, ¿verdad? Y por último, para concluir, la fornicación y el adulterio es pecado antes de la ley. La fornicación y el adulterio es pecado durante la ley, y la fornicación y el adulterio es pecado después de la ley. Porque uno dice, ay, pero estamos en el tiempo de la gracia, el Señor nos dio libertad. Sí, pero somos libres del pecado, de la condenación del pecado. Y la fornicación y el adulterio es pecado. Lo dijo José, ¿verdad? ¿O se les olvidó? Es pecado después de la ley, aún en este tiempo de gracia. Muchos dicen, pero es que la Biblia es del año del rey Perico, pues. La Biblia está pasada de moda, esa para los tontos. Ahora tenemos que pasarla bien. Y como alguien dijo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, nosotros no somos cretenses. Lean lo que la Biblia dice en cuanto a los cretenses. Dios no cambia, hermano. Esa es la cuestión. Dios es santo. Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice la Escritura, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Él es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo. Para muchos termina el versículo. Porque yo soy santo. Sed santo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed santo como yo soy santo, dice la Escritura. Así que tenemos que reconocer y entender que nosotros como creyentes somos santos. La Biblia dice que Dios no cambia. Mire, las iglesias cambian. Conozco muchos pastores que predicaron una cosa y están predicando otra. Han cambiado. Porque la Biblia, el diablo la viene cambiando hace mucho tiempo, hace muchos años. Hay un gran ataque en contra a esta versión que nosotros usamos. Comenzó muy poderoso. Lamentablemente en los Estados Unidos comenzó esa cuestión. Porque nuestra Biblia, como dije anterior, la Biblia del oso salió a la luz pública en septiembre del año 1569. Y la primera Biblia en inglés salió en el año 1611. Y los gringos nunca han podido aceptar por qué el pueblo hispano tuvo Biblia antes. Ahora, ojo, y tantos años antes que los de habla inglesa. Ahora, ojo, España cometió 2 errores graves en el pasado. 2 errores graves. 1, perseguir a los hebreos con la Santa Inquisición y mató muchísimos hebreos. Y 2, persiguió la Biblia. Nunca una Biblia en español ha sido impresa en España. Nunca. Fueron estos españoles 2 que yo le mencioné, Casero Reina y Cipriano Valera, que huyeron de España y la hicieron fuera de España. Y ellos la mandaban a España, oculta, en tinajas de vino. La escondió este hombre llamado Julianillo. Julián Hernández se llamaba, pero bautizado comúnmente como el Julianillo, la entrada en tinaja. Los españoles no revisan el vino, así que metámosla allí. Y llenaba las tinajas con vino y entró muchísimos vivos, cantando y gritando porque era un comerciante.
Está todo en la historia, ustedes lo pueden leer, es algo maravilloso. Dios no cambia. Dios, hermanos, no cambia. Ojo, Dios no cambia. Nosotros sí. Hebreos capítulo 13, por favor, en sus Biblias. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo le dijo a un hombre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Crees esto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo y el Padre es una sola cosa. Dios no cambia, Jesucristo no cambia. Así que no puedes tú decir, es que eso era del año de la cocoa. Es muy antiguo, ahora se permite. No, Señor, no hay ningún pasaje. Mira, si tú me muestras que sí puedes fornicar y adulterar y que Dios te lo permite, muéstrame ese pasaje y te hago un monumento en oro. En oro. En oro te hago ese monumento. Con tu nombre, tu forma, figura y todo. Tiene que ser luego porque ya me están quedando 30 años nada más. Así que comienza a estudiar la Biblia y búscalo, por favor. ¿Por qué? Porque Dios dice en el Nuevo Testamento, para el periodo de la gracia, que nuestro cuerpo, que el Señor nos salvó, que somos templo del Espíritu Santo, no es. El cuerpo de ningún creyente no es para la fornicación. Primera de Corintios, por favor, capítulo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6. ¿Qué dice la Escritura aquí? Primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Así que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo de Dios. Dios habita a través de su Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo yo voy a hacer adulterar o fornicar a Dios? Imagínate. ¿Te puedes imaginar tú? Pero ¿cuántas veces creyentes dicen que son creyentes, pero fuman? La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Están haciendo fumar al Espíritu de Dios. Dicen que son creyentes, se drogan. Dicen que son creyentes, toman alcohol. ¿Y quién está dentro de nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios que habita en nuestras vidas. Dicen que son creyentes, fornican, no adulteran. ¿Y quién está adulterando juntamente con él? El Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, ¿verdad? Es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque la fornicación y el adulterio, dice la Biblia, que es obra de la carne. Es obra de la carne, no del Espíritu. Vamos a la Biblia. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5. Y en el versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Observemos aquí, Gálatas 5, 19. Y manifiestas, visibles, lo que quiere decir. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y aquí da un listado, 2 puntos. Y observen, ¿qué es lo que aparece primero? Siempre la prioridad en la Biblia aparece primero, siempre la prioridad. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, 2 puntos. Observen, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo tiene que ver con sexo. Todas esas primeras palabras tienen que ver con inmoralidad de un corazón pervertido. De un corazón que no tiene el Santo Espíritu de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo tiene que ver con la relación íntima, ¿verdad?
¿Por qué es pecado? Porque la fornicación y el adulterio es terrenal, no tiene nada que ver con el cielo. Aún dice en el cielo que en el cielo, dice la Biblia, perdón, que en el cielo no va a haber ni casamiento. Nadie anda pensando en cosas de ese estilo. Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Observen lo que nos dice ahora en el tiempo de la gracia el Señor a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Colosenses 3, 5. Haced morir. ¿Qué es hacer morir? Hacer morir significa extinguir, eliminar, hacer morir pues lo terrenal en vosotros los creyentes, los hijos de Dios. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Agrega, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y sigue un montón de cosas. Siempre fíjense que en la lista está lo inmoral primero, lo sexual, la inmoralidad. Siempre va primero, ¿verdad? Porque es terrenal. Dios no lo permite, ¿verdad? Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Observemos qué dice la Escritura aquí en el libro de Hebreos, capítulo 13. ¿Qué va a pasar con el adúltero, el fornicario? Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Honrosos sean todos el matrimonio. Ahora, cada creyente debe de vivir su matrimonio con honradez, en santidad. La única manera es en santidad. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, la cama matrimonial y el lecho sin mancilla, sin mancha. Una sola fornicada, un adulterio ya ensució. Como una mujer me dice, pero yo una vez nomás lo hice pastor y quedé embarazada. Basta una vez. ¿Cuántas veces tiene que robar un hombre para ser un ladrón? Una. ¿Cuántas veces tiene que matar a un hombre para ser un asesino? Una. ¿Cuántas veces tiene que adulterar a un hombre para ser un adúltero? Una, no media, porque no hay casi. Como muchos se han tratado de salvar, diciendo, no, pero aquí que allá. Y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará Dios. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué Dios va a juzgar a un fornicario y a un adúltero? La respuesta es una. Porque el adulterio y la fornicación es pecado. Si no fuese pecado, ¿para qué adulterar? ¿Se fijan? Es clara la Escritura. Y capítulo 21 del libro de Apocalipsis, capítulo 21. Yo he compartido este tema nuevamente como la semana pasada con los jóvenes que estudiamos en el semillero. 21:8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Capítulo 20, versículo 15, 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para concluir, el matrimonio es para evitar las fornicaciones. Por eso es mejor casarse que estarse quemando, dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 7. Primera carta de Pablo a los Corintios y en el capítulo 7. Observemos aquí en el versículo 10. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. No, es el 7. Sí, el 9, perdón. Gracias. Pero, si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces encontramos abiertamente aquí en la Escritura, la palabra de Dios, que el matrimonio es para
proteger al creyente. Para proteger a la creyente, mejor casarse y evitar en el futuro. Ahora bien, por otro lado, la ley. ¿A ustedes les gusta la ley, hermano? ¿Cómo me gustaría vivir sin la ley? Pero ya vimos que es pecado. ¿Sabe? La ley, la Biblia dice que la ley es santa. ¿Me crees, hermano? La ley es santa. ¿Por qué será santa? Porque salió de un santo, de la boca de un santo. Romanos capítulo 7. Romanos 7. Y en el versículo 14. Romanos 7, 14. Pablo, un hombre maravilloso y transparente total, él describe su propia experiencia aquí en este libro y se da cuenta que el problema somos nosotros. No es la ley, no es Dios, somos nosotros. En Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley espiritual, por consiguiente es santa, dice en otros pasajes. La ley espiritual. Mas yo soy carnal. Dice, yo soy carnal, vendido al pecado. ¡Qué tremendo! El 12. Ya que yo quiero ver lo otro. Pero bueno, vamos al 12 ya que me dice Manolo. 12. De manera que la ley a la verdad es santa y mandamiento santo, justo y bueno. Vamos al 14 nuevamente. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y como él mismo exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hermanos, ese es el problema. El problema está con nosotros. El problema está en nosotros. No es el problema en Dios. Los creyentes debemos de santificarnos cada día. La santificación es un proceso. Cuando somos salvos, el Señor perdona todos nuestros pecados de que tuvimos uso de conciencia, que estamos pequeños, hasta el momento que nos arrepentimos y entregamos todos nuestros pecados al Señor. Pero de allí en adelante, de ese momento que tú fuiste salvo, hasta este mismo instante, nosotros tenemos que estar arreglando nuestras cuentas con el Señor, porque tenemos que entender, como dijimos recién en Romanos 7, que el mal mora en nosotros. Por consiguiente, debemos estar santificándonos, limpiándonos, apartándonos cada día en nuestra vida. Apocalipsis, por favor, veamos lo que dice la Escritura en el capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Dice Apocalipsis 22, 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Así que cada día, hermanos, debemos de santificarnos. Y para terminar, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta de Pablo a los Corintios y el capítulo 12 nos muestra aquí abiertamente el apóstol Pablo. Si algún individuo, segunda de Corintios 12, como creyente, ha fornicado,
ha adulterado, lo que tiene que hacer es arrepentirse. Arrepentirse y no hacerlo más. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en el capítulo 12 y en el versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. No se han arrepentido. Si queremos buscar la bendición de Dios, debemos de arrepentirnos, buscar su perdón y no volverlo a hacer, porque el mal está en nosotros. Oremos.